Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Rubio González. Estamos en la materia de Derecho Administrativo con el profesor José Francisco Jamangapé Ángeles. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre la función pública. Debemos decir que en casi todos los países el Estado es el empleador más importante. El personal de los servicios públicos son personas empleadas por las autoridades públicas a nivel central, regional y local, y comprenden funcionarios y empleados públicos. Las autoridades públicas deben proporcionar servicios de gran calidad a sus ciudadanos y un trabajo decente a sus trabajadores. La relación jurídico-laboral que existe entre el Estado y sus trabajadores difiere del servicio muchas veces que prestan estos, pero bueno, responden a los conceptos de actividad pública, servicio administrativo o servicio público. De este modo, la función pública, o si se prefiere función política o la función estatal, cobra una amplitud omnicomprensiva como ejercicio de todas las potestades para la convivencia normal. Vamos a ver un poco la definición primero de función pública. Función pública viene definida por la Real Academia de la Lengua Española como aquella actividad que realiza la administración para poder alcanzar sus objetivos. Dicho con otras palabras, la función pública es toda aquella actividad que desarrolla la administración de manera directa o delegada, con el objeto de cumplir su fin último, que es o debe ser el interés general. Sin embargo, en ocasiones el término de función pública se ha venido empleando como el conjunto de derechos y deberes que conforman los vínculos jurídicos entre la administración y su personal, ya que aquella sirve de soporte para definir la relación laboral del Estado o administraciones autónomas locales con sus empleados públicos. La función pública provee de ciertos elementos. La potestad y el imperio del Estado se evidencian en el ejercicio de la función legislativa, al imponer patrones de actuación a la conducta externa humana a través de normas generales abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. En ejercicio de dicha función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley. La función legislativa, que es uno de los elementos de la función pública, como cualquier otra del Estado, lo puede ser en sentido formal y en sentido material. Hablamos de una función formalmente legislativa cuando es ejercitada por los órganos específicamente previstos en la Constitución. La función materialmente legislativa será, en cambio, la que prescinde el órgano que la ejerza, la que produzca normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas, las cuales solo son no son solo las leyes que emite el Congreso, sino también hablamos de los reglamentos que son expedidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera del artículo 89 constitucional y los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos también la función jurisdiccional. Esta es realizada mediante los órganos depositarios del Poder Judicial, previstos en el artículo 94 constitucional, a saber, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito, en tanto que la función materialmente jurisdiccional tiene por objeto iuris dicti, o sea, declarar el derecho, aplicar la ley en caso de controversias o conflictos suscitados entre los particulares, entre estos y los órganos del Estado, así como en los surgidos durante o entre los órganos del Estado mediante la resolución respectiva, contenida generalmente en la sentencia que asume fuerza de verdad definitiva.
La función jurisdiccional es ejercida no solo por los órganos depositarios del Poder Judicial, sino también por los de los poderes legislativo y ejecutivo. Así, por ejemplo, el Senado de la República asume el ejercicio de función materialmente jurisdiccional cuando se erige, digamos, en un jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometen los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Vamos a ver ahora la función administrativa. A diferencia de la legislativa y de la jurisdiccional, que se pueden considerar funciones públicas, digamos, intermitentes, la función administrativa requiere de ejercicio permanente y constante. Prueba de ello es que los órganos legislativos se reúnen solo durante sus periodos de sesiones y los órganos judiciales actúan dentro de ciertos horarios de determinados días de la semana en ejercicio de sus funciones, en tanto que las funciones administrativas se desempeñan permanente y constantemente. La función administrativa, como todas las funciones públicas, tiene por objeto la satisfacción de las necesidades públicas distintas de las necesidades de carácter general, suma de muchas necesidades individuales en las que incluso podemos identificar o escindir nuestras necesidades propias. El ejercicio de la función administrativa implica el cumplimiento del mandato legal con miras a logros de los fines del Estado, concretamente del bien público, del establecimiento y mantenimiento de la paz y del orden público. Existen también funciones administrativas emergentes. Entre estas funciones públicas administrativas nuevas que van emergiendo con cierta identidad propia, incluso independientes, figuran, por ejemplo, la de fiscalización o control, la electoral, la de regulación monetaria y la registral, las cuales han cobrado ya bastante importancia, han cobrado entidad, identidad y autonomía en el constitucionalismo moderno. ¿Por qué es importante la función pública? Es muy importante porque la función pública va a procurar que lo público funcione con eficacia y con probidad, con un enfoque en la prevención de riesgos y en la gestión para resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía. Es decir, es una facilitadora de las condiciones para que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados mediante el establecimiento de las normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren razonablemente la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servidor público. Vamos ahora a ver qué es el Servicio Público Federal. Y podemos decir que en el artículo cuarto vemos que para los efectos de esta se entiende por servicio público toda actividad directa o indirecta de la administración pública cuyo objeto sea la satisfacción de necesidades colectivas por un procedimiento de servicio público. Tenemos también el servicio público local y el municipal. Este es el destinado directamente al cumplimiento de fines públicos, de responsabilidades de las entidades locales, tales como casas consistoriales, palacios provinciales, etcétera. Esta es una actividad de otorgación de bienes y prestación de servicios que establecen las entidades locales para satisfacer todas las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en el ámbito de sus competencias y desarrollada por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta que son previstas por la ley. Los servidores públicos
poseen una regulación jurídica también. Y bueno, dentro del marco normativo fundamental para los servidores públicos, esta la vamos a encontrar en los siguientes documentos. La primera y más importante será siempre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Los servidores públicos poseen también derechos y obligaciones. Las principales obligaciones son el cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaran a advertir, atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia inmediatamente. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Otra obligación de ellos también es registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, su divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Otra obligación de ellos es supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de la ley, así como rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Deben también colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos de los que puedan formar parte. También podemos ver que dentro de los derechos de todo servidor público, ellos también tienen derecho a participar en concursos para proveer cargos, tienen derecho a participar en actividades de capacitación inherentes a su cargo, desde luego. Tienen derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones que establezca la ley en forma regular y completa. Tienen derecho a percibir remuneraciones del funcionario fallecido por parte del cónyuge, hijos o padres hasta el último día del mes en que ocurriera el deceso. Tienen derecho también a recibir asistencia médica en caso de accidente o enfermedad, en acto de servicio hasta su total recuperación. Tienen derecho a asignaciones familiares y maternal de acuerdo a la legislación vigente y de cada estado. Como vemos también, la función pública ejecutiva se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y en las leyes. Es decir, es quien dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones de gobierno. Se elige mediante voto universal, secreto y directo. La función pública legislativa se va a encargar de redactar nuevas leyes para atender legalmente las realidades que se vayan produciendo en el país, modificar o derogar leyes que hayan quedado obsoletas o que entorpezcan el trabajo del Estado o incluso sean consideradas injustas. Deben también fiscalizar el presupuesto nacional y aprobar o denegar las solicitudes del Ejecutivo al respecto. La función pública judicial es el órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los derechos político-electorales de todas las personas. Como podemos ver, la función pública puede entenderse como el conjunto de la administración pública, la actividad de los funcionarios o bien toda la actividad que realiza el Estado. En este caso, tales funciones públicas pueden ser realizadas por el Estado por razón de que la ley las pone a su cargo
o al menos prevé su realización en un Estado de derecho, o bien por la voluntad unilateral. Esta voluntad unilateral o soberana de un Estado no se rige por tales normas como una monarquía absoluta o un Estado totalitario. El Estado puede realizarlas de manera directa o de manera indirecta, mediante la participación de particulares, ya sea concesionarios como obra pública y sus contrataciones, u otros tipos de relación de trabajo o servicios. La condición jurídica de estas relaciones tiene distintas peculiaridades según las legislaciones o la aplicación de estatutos previamente definidos que matizan los actos unilaterales del Estado e introducen distintos tipos de expresión de la voluntad del trabajador o prestatario de los servicios. Lo importante a destacar es que todo funcionario público debe de actuar con una ética y con valores, que es algo que debemos nuevamente rescatar. Y bien, comparto con ustedes la referencia documental con la cual se ha trabajado en esta ocasión y espero verlos muy pronto. Adiós.